Introducción. Hola mentes curiosas. Sean bienvenidos a Filomente. Hoy navegaremos por un mar de reflexiones para explorar la mente de uno de los personajes más icónicos y filosóficamente puros del anime, Monkey D. Luffy. A diferencia de otros héroes marcados por la tragedia y la oscuridad, la historia de Luffy es un faro de optimismo. Una búsqueda incansable que nos obliga a preguntar, ¿qué es realmente la libertad y cómo se puede alcanzar sin comprometer el espíritu? Su viaje no es solo una aventura para encontrar un tesoro, sino un desafío directo a las estructuras de poder y a las definiciones tradicionales de justicia y heroísmo. Él nos demuestra que el mayor poder es la creencia en uno mismo y en los demás, y que la sonrisa de un amigo es un tesoro más grande que cualquier gema. A través de su viaje, descubriremos el poder de un sueño inquebrantable, la naturaleza de un liderazgo que inspira lealtad sin tiranía y la idea de que la voluntad de una persona puede ser heredada y transmitida cambiando el curso del mundo. Luffy no es un héroe que salva a la gente por obligación, sino por un genuino deseo de ver a sus amigos y a todos los que lo rodean vivir libres de ataduras. Su filosofía simple pero poderosa demuestra que la alegría, la amistad y la creencia en uno mismo son en última instancia las mayores fuerzas del universo. Segmento 1. El origen de un sueño. La voluntad irrompible. La filosofía de vida de Luffy no nació de una tragedia o de un trauma, sino de un momento de pura admiración e inspiración. Cuando Shanks, el pelirrojo, le confía su preciado sombrero de paja, no solo le da una prenda, le confía un sueño, una voluntad y una promesa. Para Luffy, el sombrero de paja se convierte en el símbolo de su ideal más puro, que el rey de los piratas no es el que gobierna los mares e impone su autoridad, sino el que es más libre para hacer lo que le plazca, sin cadenas, sin opresores y sin miedo. Esta creencia es la brújula que lo guía, un faro que lo orienta a través de las mayores tormentas. Su sueño de ser el rey de los piratas es simple, pero su voluntad para lograrlo es inquebrantable. Esa determinación nacida de la inspiración y la alegría se convierte en su mayor poder. No es la fruta del diablo o su fuerza física lo que lo hace invencible, sino su capacidad para levantarse una y otra vez sin importar cuán grandes sean los obstáculos. Su vida es la prueba de que la creencia en uno mismo y en sus ideales es la fuerza más poderosa del mundo, una que no se puede romper, doblar o corromper. El sombrero de paja es el testimonio de que ha heredado no solo un objeto, sino la voluntad de aquellos que lucharon por su libertad antes que él. Es importante destacar que, a diferencia de sus hermanos, Ace, cuya voluntad estaba ligada a la aceptación de su linaje, y Sabo, cuya voluntad estaba enfocada en la liberación política del mundo, el sueño de Luffy es de una libertad personal y pura. Es un deseo desprovisto de carga política o trauma existencial. Esta simplicidad es lo que hace que su voluntad sea incorruptible. No le importa el título o el poder, sino la capacidad de vivir sin ataduras. Él continuará luchando por un futuro en el que todos sus amigos puedan ser tan libres como él, incluso si eso significa destruir al mundo que intenta oprimirlos. Segmento 2. Un liderazgo que inspira el poder de la amistad. La filosofía de Luffy no solo se refleja en su búsqueda de la libertad, sino en la manera en que construye su tripulación. Su estilo de liderazgo es una de las reflexiones más profundas de la serie, ya que contrasta directamente con la tiranía y el control de otros capitanes. Luffy no comanda con órdenes, sino que inspira con su ejemplo. No le dice a sus nakamas lo que deben hacer, sino que les muestra quiénes son y lo que son capaces de lograr. Cada miembro de los sombreros de paja se une a él por su propia voluntad, motivado por un sueño personal que Luffy promete ayudar a proteger, porque él valora la libertad de cada uno de sus compañeros por encima de todo. Esta dinámica de liderazgo es la prueba de que el poder más grande no es la fuerza, sino la lealtad que se gana a través del respeto y la amistad. A diferencia de piratas como Barba Negra, que manipula y usa a su tripulación como herramientas, Luffy ve a cada miembro como una parte esencial de su familia. Su liderazgo funciona porque se basa en una ética simple pero absoluta. Para Luffy, una promesa hecha a un amigo o la defensa de su dignidad, como la de Usopp o la historia de Nami, es una ley moral inquebrantable.
Esta sinceridad y su rechazo a ceder ante la desesperación son su verdadera armadura. Luffy se rehúsa a ser un héroe porque entiende que la verdadera acción no es luchar por la justicia abstracta, sino para proteger a sus amigos de cualquier cosa que amenace su felicidad. Su heroísmo es un subproducto de su amor por sus nakamas. El verdadero tesoro que Luffy acumula en su viaje no es el oro ni las riquezas, sino los lazos inquebrantables que forja con su tripulación. Su vida es una oda al poder de la amistad, demostrando que un líder que prioriza los sueños de los demás es en última instancia el más poderoso, porque tiene la lealtad incondicional de aquellos que lo siguen por elección, no por miedo, creando una sociedad microutópica dentro de su propio barco. Segmento 3. El antihéroe de la libertad. El combate contra el poder establecido. El viaje de Luffy inevitablemente lo pone en un camino de colisión con el gobierno mundial, el antagonista principal y la encarnación de la opresión en su universo. El gobierno mundial representa todo lo contrario a la filosofía de Luffy: el control absoluto, la manipulación de la historia y la supresión de la voluntad individual. El conflicto entre Luffy y esta organización no es una simple lucha de poder, sino una batalla filosófica entre la libertad del espíritu y la tiranía del orden, entre la voluntad de los oprimidos y la voluntad del mundo establecido. Lo más fascinante de la rebelión de Luffy es que no es un acto político calculado. Él no busca derrocar al gobierno mundial para tomar su lugar o para imponer un nuevo sistema. Él los enfrenta por razones puramente personales, porque emprisionan a sus amigos, porque amenazan su sueño o porque oprimen a las personas que él ha prometido proteger. Su resistencia es una reacción genuina a la injusticia, no una búsqueda de poder. Y es precisamente esa pureza de intención lo que hace que su rebelión sea tan poderosa. Luffy se rehúsa a ser un héroe porque entiende que la verdadera libertad no puede ser concedida por ninguna autoridad. Para él, la libertad debe ser conquistada, no por la fuerza para dominar, sino por la voluntad de vivir sin compromisos. El gobierno mundial, con toda su fuerza, no puede entender a alguien que lucha no por un ideal abstracto, sino por el simple derecho de sus amigos a vivir sus sueños. Luffy no lucha para ser un líder de un nuevo mundo, sino para ser el hombre más libre en un mundo que se niega a ser libre. Su legado no es de conquistas, sino de la liberación de aquellos que no podían liberarse a sí mismos. Su confrontación es en esencia una declaración de guerra ideológica. Acciones como la quema de la bandera del gobierno mundial en Enies Lobby son mucho más que un acto de piratería. Son un rechazo simbólico a la historia manipulada, al secreto del siglo vacío y a la autoridad que reprime la búsqueda de conocimiento. La simplicidad de Luffy se convierte en su mayor arma contra la complejidad corrupta del sistema, demostrando que un ideal puro, defendido por una voluntad inquebrantable, es suficiente para hacer temblar los cimientos de la opresión global. El contraste de las filosofías, los antagonistas como espejo de su voluntad. A diferencia de otros héroes que nacen de la tragedia, la historia de Luffy se construye a través de la confrontación de su filosofía con el cinismo del mundo. Sus antagonistas no son solo obstáculos, son espejos que reflejan el camino de oscuridad que él se rehúsa a tomar. Cada villano que enfrenta encarna una ideología contraria a su sueño, y al derrotarlos, Luffy demuestra el poder de su voluntad. El encuentro con piratas como Buggy, cuyo único objetivo es el tesoro y la fama, o con villanos como Crocodile, un cínico que cree que los sueños son para tontos, es un desafío directo a la filosofía de Luffy. Al derrotarlos, no solo gana la batalla, sino que prueba que un sueño es una fuerza más poderosa que la avaricia o la desesperación. La confrontación con el gobierno mundial es el clímax de esta lucha filosófica. Agentes como Rob Lucci de la CP9 representan la fría lógica del poder establecido, donde la emoción y la amistad son debilidades. La derrota de Lucci a manos de Luffy no es solo una victoria física, sino un triunfo de la emoción sobre la lógica, de la amistad sobre el deber y de la libertad sobre la tiranía. Pero el contraste más profundo se da con aquellos que representan el lado oscuro de la libertad. Don Quijote do Flamingo encarna el cinismo absoluto, un hombre que usa la manipulación y el caos para imponer su control, creyendo que la fuerza da derecho a pisotear al débil. Al vencerlo, Luffy afirma que la verdadera libertad es para todos, no solo para la élite. Y finalmente, Marshall D. Teach, Barba Negra, que también lleva la voluntad de, es un némesis filosófico. Barba Negra busca la libertad a través de la traición y el egoísmo total, mientras que Luffy la busca a través de la alegría y la lealtad. La lucha contra Barba Negra será, en última instancia, la validación de si la voluntad pura
o la voluntad corrupta prevalece. La trayectoria de Luffy es una constante guerra de ideales. Cada villano derrotado es una refutación de su visión cínica del mundo y una validación del inquebrantable optimismo que impulsa al capitán de los sombreros de paja. La voluntad heredada, la conexión con el pasado. La historia de Luffy no es solo sobre su sueño de convertirse en el rey de los piratas. Es la continuación de una búsqueda que abarca siglos. El concepto de la voluntad heredada es la espina dorsal de One Piece, una fuerza invisible que conecta a aquellos que tienen la misma creencia, aunque estén separados por el tiempo. Luffy, al usar el sombrero de paja de Shanks, que a su vez lo heredó de Gol D. Roger, no está solo siguiendo su propio camino. Está cargando la llama de un sueño que se negó a morir. La voluntad de D es la prueba de que la historia es un ciclo, no un destino lineal. Personas como Gol D. Roger y más tarde Ace y Luffy no son solo individuos, son la encarnación de una rebelión contra un mundo que oprime la libertad. A lo largo de su viaje, Luffy encuentra personajes que también portan esta voluntad, de forma literal o figurada, como el Dr. Hiluluk de Drum, que tenía el sueño de curar a su isla, o el propio Barba Blanca, que consideraba a Ace como su hijo. Este concepto eleva la lucha de Luffy de una simple aventura pirata a un evento cósmico y predestinado, la culminación de un conflicto milenario por la verdadera historia y la verdadera libertad. La filosofía de Luffy de nunca rendirse y de luchar por la libertad de sus amigos es la misma filosofía de todos los que se opusieron a la tiranía. Él no es un pionero, sino un heredero, y esa conexión con el pasado hace que su lucha sea aún más grandiosa. El sombrero de paja es la reliquia física de esta voluntad. Representa la promesa de una era de libertad y la fe en la próxima generación para hacer realidad un sueño que el anterior no pudo completar. Su victoria no es solo de él, sino la victoria de todos aquellos que soñaron con un mundo libre y dejaron sus voluntades atrás para que la próxima generación pudiera continuar la lucha, rompiendo la cadena de opresión del gobierno mundial. Conclusión: el rey de los piratas, la libertad por encima de todo. El viaje de Monkey D. Luffy nos enseña que el verdadero tesoro de la vida no se encuentra en el oro, sino en la libertad. Su historia es una filosofía en acción, una prueba viviente de que la voluntad más inquebrantable puede superar cualquier obstáculo. Luffy se convierte en el rey de los piratas no por conquistar, sino por inspirar, no por gobernar, sino por liderar. Su liderazgo es una oda a la amistad, su filosofía es un rechazo a la tiranía y su existencia es un faro para todos aquellos que sueñan con vivir una vida sin compromisos. El legado de Luffy no es de conquistas, sino de la liberación de aquellos que no podían liberarse a sí mismos. A través de él, la voluntad de figuras como Roger, Ace y Barba Blanca encuentran su realización. Al final, él demuestra que el poder más grande del universo no es el de una fruta del diablo, sino el de una simple promesa, el de una risa genuina y el de la creencia de que un mundo libre es un mundo donde cada persona puede seguir su propio sueño. Si esta reflexión te hizo pensar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal Filomente para más discusiones profundas y dejar en los comentarios tu opinión sobre el verdadero significado de ser libre.